Hola, ¿qué tal? En el video anterior expliqué que no era estrictamente obligatorio que nosotros dejáramos a los métodos en las interfaces sin implementar. Nosotros también podemos hacer implementaciones por defecto en la misma interfaz. Te voy a dar un ejemplo para que puedas comprender a qué me estoy refiriendo y además qué utilidad vamos a encontrar nosotros al hacer esto. Para eso, pues tengo el siguiente namespace, al cual llamé interfase 2, y aquí hay únicamente una clase que es la clase que se crea por defecto. Vamos a tener aquí una interfaz a la cual vamos a llamar como iPersona. Ponemos esta I para especificar pues que es una interfaz, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahí un método que nos va a retornar un dato de tipo string. Le vamos a llamar datos y va a tener dos parámetros, uno llamado nombre y un parámetro de tipo datetime llamado fecha NAC, para saber la fecha de nacimiento, ¿sí? Aquí vemos que no estamos poniendo el modificador public. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Bueno, aquí primero lo voy a dejar así, ya que no lo vamos a implementar todavía, lo voy a hacer en unos momentos más. Aquí nosotros vemos que no estamos poniendo public ni void, perdón, no estamos poniendo ni public, ni abstract, ni privado, nada de eso. ¿Por qué? Porque los métodos que hay en las interfaces, o más bien dicho, todos los elementos dentro de una interfaz se consideran públicos o abstractos. Eso lo mencioné en el video anterior, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el método sin implementar, por lo pronto. Y ahorita vas a ver la diferencia entre por qué es importante que haya la implementación por defecto. Ahora, vámonos acá abajito y vamos a crear una clase a la cual vamos a llamar como alumno. Y vamos a implementar a la interfase persona. Aquí me va a marcar un error, ya que me está diciendo que alumno no implementa el miembro datos, o sea, el método de la interfaz que se llama iPersona. Por eso estamos aquí, nos están obligando a que implementemos ese método, por lo cual lo vamos a implementar. Vamos a poner string datos, string nombre, datetime, fecha NAC, y vamos, aquí tenemos que utilizar la sintaxis return, ya que esto nos devuelve un string, ¿sí? Return, vamos a hacer que nos devuelva el nombre en mayúsculas, aquí ponemos el método toOper, que nos devuelva el método en mayúsculas, y vamos a dar un espacio, nació en y vamos a concatenar a fecha NAC. Pero si hacemos esto, simplemente nos va a aparecer esto con la hora también. En un momento quiero que vean la diferencia. Es bueno también conocer un poquito de todo. Entonces, aquí me está diciendo que no puede, alumno.datos no puede implementar un miembro de interfaz porque no es público. Bueno, aquí vamos a poner public. Aquí nosotros tenemos el método datos con los mismos parámetros del método aquí que simplemente está declarado. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos nada más un parámetro, vamos a suponer que tuviéramos un parámetro, aquí ya me marcaría un error, ya me diría que no está implementando el método, ya que no lo estaría reconociendo, ya que tiene que tener también dos parámetros y del mismo tipo de dato. Si aquí pusiéramos otro tipo de dato, aquí de igual manera ya no me reconocería que estamos implementando el método. Dice, no implementa el método. Entonces, tiene que tener el mismo tipo de dato en el mismo orden y además de eso, tiene que... tenemos que poner el tipo de retorno, ¿sí? De igual manera, si pusiéramos otro tipo de retorno, ya nos marcaría un error. Por ejemplo, voy a quitar esto
y que yo pusiera que el retorno es un entero, ya con eso ya no me reconocería y ya me está diciendo que no tiene el tipo de valor devuelto que coincida con string. Entonces es importante todos esos detalles. Ahora lo dejo así. En un momento les explico bien esta parte. Ya tenemos el método implementado en la clase alumno. Ahora, vámonos a el método main y aquí en el método main vamos a crear un objeto. Vamos a poner iPersona alumno1 es igual a new alumno. Aquí estamos haciendo lo siguiente. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a, con nuestro alumno1 de la clase alumno, vamos a mandar a llamar al método datos. Este método nos está pidiendo un string y un tipo de dato datetime. Entonces, vamos a pasarle un string Laura Pérez y vamos a pasarle un tipo de dato datetime. El tipo de dato datetime, como es una clase datetime, ponemos new datetime y aquí vamos a poner una fecha. Vamos a poner 1985 12/02, 2 de diciembre de 1985. Ya con esto estamos aquí teniendo un dato de tipo fecha, pero esto me lo da con hora también. En un momento vamos a ver cómo mostrar solamente la fecha. Entonces, tenemos nuestro objeto, mandamos a llamar al método datos y le pasamos el string que es Laura Pérez. Al momento de mandar a llamar al método datos, se manda a llamar el método datos de la clase alumno y Laura Pérez se copia aquí y 1985 12/02 se copia en fecha NAC, en este parámetro. Este método nos retorna un string que es el nombre pero en mayúsculas y le va a concatenar el string que va a decir nació en y la fecha que le pasamos desde aquí. Entonces, si nosotros queremos mostrar la información, necesitamos que esta invocación del método lo hagamos dentro de console.writeLine para que así se pueda visualizar ese return, ¿sí? Entonces, hacemos esto. Ahí está. Vamos a poner un console.readKey para que se pause la pantalla. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a ejecutar. Dice Laura Pérez nació en 2 de diciembre de 1985 y dice una hora. Vamos a quitar la hora. Vamos a quitar nació en y en vez de poner simplemente fecha NAC, vamos a poner fecha NAC.day. Vamos a concatenar una diagonal y vamos a poner fecha NAC.month y vamos a concatenar una diagonal y luego vamos a poner fecha NAC.year. Ya con esto se va a mostrar únicamente el día, mes y año. Vamos a ver la diferencia. Dice, Laura Pérez nació en, bueno, no es en, el 2 de diciembre de 1985. Aquí podemos ver. Bueno, ¿qué pasaría si en la interfaz nosotros añadiéramos otro método? Vamos a suponer que pusiéramos datos, string, nombre. Esto es método sobrecargado, ya que tiene dos versiones diferentes. Aquí ya marcaría error. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues simplemente lo implementamos, pero esto se torna como si fuera sencillo porque es un programa sencillo, pero imagínate un programa con miles de líneas, realmente sería un caos, un problema. Entonces, para eso, desde C# la 8.0 ya se está permitiendo que haya implementaciones por defecto. Es decir, sí se permite que las interfaces incluyan una implementación por defecto. Es decir, aquí el compilador nos está mostrando un problema en la implementación de la interfaz, ya que nosotros pues la hemos expandido, es decir, requiere que hagamos cambios. Entonces, esto se resuelve con Default Interface Methods, es decir, con la implementación de métodos por defecto. Entonces, nosotros en C# 8, versión 8.0 podemos extender nuestra interfaz haciendo que un método de esa interfaz llame a otro existente. Entonces, por ejemplo, vamos a implementar este método
vamos a implementarlo y simplemente vamos a mandar a llamar al método ya existente, el que tiene dos parámetros, datos, nombre, fecha. Esta computadora no tengo la versión más reciente de C#, no la tengo en esta computadora, por lo cual no, aquí pues me está marcando un error, es decir, no está reconociendo, es decir, me está diciendo que no puede tener una definición, y esto pasa simplemente por la versión. Y es bueno que me esté pasando esto también para que ustedes puedan ver si en dado caso les está pasando eso, a qué se debe. Ya en los siguientes videos ya voy a tratar de actualizar esa parte. Sí, lo que pasa es que en la laptop, que en la otra computadora que tengo, allí sí puedo hacer todo esto, pero aquí no. Entonces, pero como que me gusta más grabar en la computadora de escritorio, se me pasó esa parte. Pero bueno, pues aquí simplemente lo que hicimos fue que nosotros estamos poniendo este método por defecto, y así ya no tendríamos esos errores que pudieran surgir en dado caso que nosotros no tuviéramos un método por defecto y tendríamos que expandir nosotros esa interfaz. Quizá te pueda resultar confuso para qué sirven las interfaces, qué utilidad le vamos a encontrar, pero realmente sí las vas a utilizar mucho y vas a ir comprendiendo en futuros videos ya que vayamos haciendo cosas más avanzadas. Es decir, todo esto que hemos visto ahora, clases abstractas, métodos abstractos, interfaces, herencia, todo esto va a recobrar sentido. Bueno, espero que este video te haya ayudado y pues nos vemos pronto.